Las Brujas de Salem. La tragedia de una mujer que murió quemada en un pueblo de Papúa Nueva Guinea a mediados de 2013 vino a recordar que ese oscuro y misterioso fenómeno sociocultural conocido como la brujería nunca se cerró en la Edad Media, sino que a día de hoy sigue vigente en muchos puntos del planeta. Aquella triste mujer de 22 años fue acusada de matar al hijo de una vecina con prácticas hechiceras en el pueblo de Mount Hangen. En represalia, al parecer, fue torturada y amarrada antes de ser rociada y quemada con gasolina por familiares del joven y otros habitantes de la localidad. Casos como este, que comienzan como una acusación de brujería y que luego terminan en un trágico desenlace, son una realidad que se repite en muchas sociedades del mundo hoy en día, a pesar de que en cierta medida lo que se sabe sobre la brujería está basado en la especulación. Varios estudios han señalado que la llamada religión de la magia actualmente tiene miles de adeptos alrededor del mundo, incluida América Latina. Según un estudio realizado por el médico Serge Raymond, creador de la Gran Fraternidad Universal de Caracas, calculó que hay al menos 200 millones de brujos modernos, fetichistas y brujos de tribu de sectas en la tierra. Pero hoy vamos a hablar, como les decía, vamos a hacer ese contexto acerca de lo que es la brujería hoy en día, pero vamos a entrar inicialmente en contarles el caso de las brujas de Salem, aquella historia que se gestó durante la primavera de 1692 en una pequeña ciudad de Salem, Massachusetts, en los Estados Unidos. Para hablar de este tema, tenemos a Edison Montoya desde Colombia. Él es investigador. Edison se encuentra en Cartagena de Indias. Un saludo cordial, Edison, y gracias por estar aquí con nosotros en Primera Línea. Una excelente tarde, una bella noche para toda nuestra audiencia en Inglaterra. Estamos hoy en un tema bastante interesante y trascendental, la trágica historia de las brujas de Salem. Hoy, desde esta bella ciudad soleada de Cartagena de India, vamos a compartir con ustedes todo un conocimiento que se ha venido gestando a través de la historia. Esa palabra, esa ramificación que tiene que ver con la brujería es sinónimo de hogueras y es sinónimo de muerte. La trágica historia de las brujas de Salem se da porque hay una estructura de fanatismo religioso que viene siendo heredada del continente europeo cuando empezaron las familias a migrar hacia Estados Unidos, y allí se crearon grandes colonias, entre ellos una bien grande que fue la de Salem, y empezaron allí muchas familias a tener disputas entre ellas y terminaron siendo acusados de brujería. Allí generaron una trascendencia y una oleada de muertes, y hubo cientos y cientos de acusaciones de brujería, donde mucha gente del pueblo fue acusada y llevada a ser muerta debido a esas acusaciones. Queremos saber en el espacio de hoy qué pasó realmente, y queremos conocer cuáles son esos trastornos de los contextos que se manejan en una familia con un fanatismo religioso, con una falta propia dentro de los procesos judiciales, y también cómo a través de una cultura que se ha venido sembrando entre competencias de familia se acusan unos a otros para no perder el poder, y fue la acusación de brujería lo que llevó a una tragedia a nivel de todo el pueblo. Hoy queremos compartir con toda nuestra audiencia este espectacular espacio, este interesante tema, y le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes. Así es, Edison, y venimos aquí a Londres, donde está nuestro compañero Ulises Maldonado, quien también es evidentemente periodista, es historiador y conoce muy bien este tema. Ulises, un saludo cordial. Hoy hablamos sobre esa historia de las brujas de Salem. Un cordial saludo para todos nuestros seguidores en KM440 y en Fiesta FM en Southampton. Bueno, las brujas o las mujeres de Salem. El señor Arthur Miller escribió una obra de teatro en 4 actos y hace referencia exactamente a toda esa historia acerca de lo que sucedió en este pueblo de Massachusetts en la época más, entre comillas, puritana. Y hace referencia el mismo Arthur Miller a el reverendo Parris. Y según Arthur Miller, el reverendo Parris dejó una huella repugnante en la historia y es muy poco lo bueno que se puede decir de él. Donde quiera que fuese, creía ser perseguido a pesar de sus esfuerzos por ganarse la voluntad de Dios y de la gente. En ese sentido, por su sentido
estrictamente religioso, puritanista, porque ellos creían ser, o él creía que su iglesia era la nueva Jerusalén que se estaba instalando en el Nuevo Mundo, en la zona de Massachusetts, y que desde ahí iría a iluminar al mundo. Y a pesar de sus esfuerzos, pues la gente no lo quería porque su comportamiento era un poco desenfrenado. Se sentía ofendido si alguien se levantaba para cerrar la puerta sin antes pedirle permiso. Hablar de Salem hoy es prácticamente una ciudad muy pequeña en donde tiene la nada despreciable cantidad de 14 casas museo. Y esas 14 casas museo fueron los 14 sitios, los primeros 14 sitios donde fueron los acusadores y acusados a buscarse unos a otros, entre comillas, a defenderse unos de otros para evitar ser llevados a la horca o a la hoguera. Y esas casas hoy son museos. Hay un museo específico también sobre esto en la ciudad de Salem, y va mucho turista exactamente llevado y motivado por la curiosidad. Eso como para comenzar a dar un abrebocas en lo que es este interesante tema de las brujas de Salem. Vale, yo antes de entrar en el contexto exacto de lo que fue toda esa historia relacionada con las brujas de Salem, quisiera ir con Edinson para que nos cuente un poco, de acuerdo a la introducción que hacía hace unos minutos. Yo explicaba que se habla de la existencia de al menos 200 millones de brujos en el mundo. O sea, ¿cómo es la situación hoy en día y especialmente allí en Sudamérica, donde usted se encuentra? Muy bien, esa es una pregunta que se debe restablecer, definiendo realmente qué es la brujería. Mira, dentro de los libros y las investigaciones serias que hemos tomado, incluso hablo de investigaciones muy serias de la trayectoria, por ejemplo, de Juan Castaneda, el último mexicano que fue notado con el poder de transfigurar un espacio a otras dimensiones. Podemos aclarar un poquito que ciertos linajes, y hay ciertas personas, sobre todo que lo heredan a través de familias, que tienen una facultad que ellos mismos dicen que tienen la facultad de salir del cuerpo en las noches y poder ir a hacer sanación, visitar o saber qué ocurre en sus contextos. Lo que ocurre adicional a estas familias que dicen tener este tipo, digamos, de facultad o de dones, es que cuando se sale al etérico o se sale del cuerpo, para darle un nombre conceptual a como lo se llama normalmente, si hay un debilitamiento de energías. Entonces los llamados brujos se alimentan mucho de la compañía de otras energías de personas que duermen o que mientras duermen hacen ese acompañamiento. Al parecer es una facultad humana. Lo que pasa acompañado de esta facultad humana, Dawis y nuestros queridos oyentes, es que nosotros hemos estado condicionados a una estructura religiosa que puede ser un poco de extremo, en el sentido de que esas facultades no son reconocidas como una potencialidad humana, sino que plantean que son obra del demonio. Y estamos hablando de Salem en la época de 1692, a 8 años de llegar un nuevo siglo, a 8 años de llegar el año de 1700, donde el fanatismo religioso se centraba en todas las personas. Allí en especial, como lo vamos a tratar de indicar, viene una familia, que es la familia Parris, y entre ellas vienen esclavas, obviamente conocemos el contexto, que eran gente de piel morena o negra que venían del África, y ellos vienen con rituales del vudú, vienen bajo una sintonía de otra especie de rituales y otros conocimientos que no son muy propios del conocimiento cristiano, y allí un choque cultural entre la religión cristiana y el conocimiento que la esclava le empezó a dar a ciertas niñas que fueron quienes empezaron a tener ciertas manifestaciones. Allí se desprendió entonces aún más, bajo el fanatismo religioso, que cualquier facultad de que una persona pudiese entrar en rituales o salir del cuerpo debe ser obra del demonio, y empezaron allí entonces a desfigurar mucho más ese concepto de una facultad humana.
La pregunta, cuando tú me dices ahorita cuál es ese número de lo que podemos llamar como brujos, la verdad viene en aumento. Y en mucho aumento porque el fanatismo religioso ha podido ser desfigurado hoy en día y mucha gente ha podido entrar a ciertas prácticas como lo hacen con los chamanes, como lo hacen con otras culturas propias muy arcaicas del conocimiento, donde dice que sí somos posibles viajar y conectarnos a otras dimensiones. Por lo tanto, se ha abierto aún más como una capacidad de conciencia, pero ya no bajo ese nombre de brujería, que es como se heredó y se deformó debido al fanatismo religioso. Vamos a tratar de explicar dentro del tema qué es lo que la esclava con el vudú quizás vino un poco a manifestar y qué es lo que ocurrió dentro de esta familia para que llegaran todas estas acusaciones de brujería. Termino entonces diciendo, David, que si nos fijamos dentro de las bases consolidadas que tenemos de una investigación sobre estas facultades humanas, el hombre tiene por naturaleza la capacidad de desdoblar el cuerpo, entrar a otras dimensiones y allí conectarse con las fuentes o la esencia de cada ser humano y hacer un contacto, o como lo dicen los de la brujería, ligar a esa persona. Así nace esta facultad que hoy la conocemos mucho como el ranking, como la limpieza energética, como el desdoblamiento o como la capacidad de telepatía o de curar a distancia. Todo es una misma condición, pero que, como decíamos y termino en ello diciendo, el fanatismo religioso quizás nos lo lleva a un extremo donde, acompañado de ese fanatismo religioso, cualquiera que salía de la religión debía ser muerto. Perfecto, entonces voy a tomar ese punto como referencia para iniciar el tema. Y pues claro, Samuel Parris, el reverendo Samuel Parris, es el eje central de toda esta historia. Él y sus hijas son parte esencial de lo sucedido aquí, ¿no? Él, pues como decía Ulises en un principio, vivía obsesionado por ganarse ese amor de Dios y el respeto por los habitantes de Salem. Pero Ulises, empecemos contando cómo se desata esta situación, en qué momento se pierde el control y empiezan a producirse esos juicios allí en Salem. Bueno, el momento se da exactamente cuando el reverendo Parris encuentra que una de sus hijas, Betty, sufre de extrañas convulsiones, extraños comportamientos, y no logra explicarse por qué. Acude al médico del pueblo, ¿sí? Y él tampoco tiene la fórmula. Lo presiona tanto para que le dé alguna respuesta, porque es que la situación también está en que el reverendo Parris, por su condición de querer controlar y ejercer el poder parroquial sobre el pueblo, no tenía mucha credibilidad. Y en ese momento que sucediera este tipo de, entre comillas, tragedia familiar, de que una de sus hijas tuviese comportamientos extraños, pues obviamente iba a ser un poco o altamente cuestionado él para ser autoridad religiosa y moral con su familia comprometida con actos que no son muy transparentes, en el sentido de que no se pueden explicar. Y por eso el reverendo Parris presiona al médico para que le dé alguna respuesta, pero al final no existe esa respuesta. ¿Y qué sucede? El reverendo acusa a su esclava de que ella está haciendo cosas extrañas, dice él, cosas que no tienen explicación dentro de su lógica puritana. Y pues por supuesto, la esclava que él había comprado, él había venido desde Barbados, y esa esclava la compró en Barbados y la trajo con él hacia Massachusetts. Sí. Y obviamente, en ese sentido, la esclava empieza a hacer ritos para ellos muy normales, como lo manifestaba Edinson. Las prácticas de vudú vienen de África y obviamente se trasladan a las colonias americanas con los esclavos negros traídos por españoles. Y esta esclava, que fue comprada en Barbados, llevada a Massachusetts, pues practicaba ese tipo de ritos. Obviamente esto era prácticamente el acabose para el reverendo Parris, en el sentido de que, ¿cómo así que no hay una explicación lógica de lo que está sucediendo con mi hija y que está aquí en la cama
y que la gente está al frente en mi casa esperando a que yo salga como reverendo a darles una explicación que para ellos sea lógica y que tenga algo de sentido, o de lo contrario, pues simplemente eso va a generar ese tipo de pánico, ¿sí? Porque no había una explicación natural para este tipo de comportamientos, y por eso el reverendo Parris termina acusando de bruja a su propia esclava. Pero su propia esclava después termina, para defenderse ella misma, porque ella es llevada a juicio, y en ese juicio es condenada a la cárcel, no es condenada a la horca o a ser incinerada o a la hoguera, no, simplemente va a la cárcel, pero ella, intentando defenderse, termina también acusando a las hijas del reverendo Parris, y ahí es donde se genera todo ese tipo de pánico, en donde unos y otros en este pueblo tan pequeño terminan acusándose, unos para defenderse, otros para no terminar o en la horca o en la hoguera, pero sin embargo se generó tal caos y tal confusión que nadie logró explicar por qué se dio ese tipo de situación, y tampoco existía una legislación que pudiese marcar una norma de lo que más adelante los mismos norteamericanos lo tomaron como lección, de la prueba, de que no solamente se tenía que acusar y condenar, sino que tenía que haber el elemento probatorio, que antes no se hacía, y por eso muchas personas, muchos de los que vivieron en Salem en esa época, en 1692, pues murieron siendo inocentes, pero fueron condenados porque pues simplemente eran acusados y llevados supuestamente a un tribunal que simplemente ratificaba que eran acusados de brujería y de hacer, de tener prácticas no muy santas, ¿sí? Y sí, por eso terminaban condenados a la horca o a la hoguera. Esa era más o menos la situación, y el asunto se fue saliendo de las manos, el asunto fue creciendo, y durante un año se realizaron procesos judiciales en los que se emitieron acusaciones contra más de 200 personas en Salem y de poblaciones cercanas. No solamente fue Salem, fueron poblaciones cercanas, en donde 19 inicialmente fueron ejecutadas en la horca, y la gran mayoría eran mujeres. Algunos hombres fueron ejecutados, pero la gran mayoría fueron mujeres, y el escenario de estos hechos fue ese Massachusetts puritano, de los puritanos ingleses que llegaron allá como colonizadores, y que la religión era pieza fundamental, parte fundamental, como control para ganarse, entre comillas, como lo dice el reverendo Parris, ganarse la voluntad de Dios y ganar el paraíso y fundar la nueva Jerusalén, como lo planteaba él en su preocupación por mantener al pueblo, entre comillas, controlado, pero sí, al final terminó fue un pueblo reprimido, y en ese acto de represión el desfogue era ese tipo de prácticas adobadas por el budismo o lo que ellos consideraban brujería, y pues eso generó todo este caos, todo este mare magnum que se presentó en aquella época, para que Massachusetts fuese conocida por el tema de las brujas de Salem, que no eran tan brujas. Bueno, hay que tener en cuenta el contexto de la época, ¿no? Estamos hablando de 1692, donde de pronto la medicina no podía dar respuesta a situaciones extrañas. Hablamos de dos niñas que empiezan un día a sufrir convulsiones en público, a pronunciar palabras y frases sin sentido, a estallar en llantos súbitos y sin motivo aparente, y a tener comportamientos entre comillas bestiales. Edison, es evidente que era una época en la que era muy difícil dar una explicación a unos comportamientos tan extraños. Lo que nos deja esta trágica historia de las brujas de Salem, que como lo decía muy bien Ulises, no eran tan brujas, es el factor que genera el encuentro de dos choques culturales. Primero, hay que entender en ese contexto que no todo era dando una explicación, como es su pregunta, en que venimos a una cultura africana,
donde el vudú es su religión. Y si nosotros damos un entendimiento o una explicación incluso más científica del vudú, y a eso nos referimos con una espectacular obra que llama La Rama Dorada, hay pruebas científicas donde a través del vudú la gente se enferma o se alivia. Le pueden generar un movimiento a un cuerpo que ya fue muerto, incluso levitar. No es el espacio en este programa de saber si es cierto o no, sino que son las bases de la religión vudú. La sanación y también el ataque a través de trabajos oscuros o de fuerzas oscuras que se hacen a otras personas. Dentro de ese choque cultural venimos con el fanatismo que muy bien planteaba Ulises, nombrado inicialmente por el reverendo Samuel Parris, que llevaba ese fulgor, ese calor humano de una religión fanática con el choque cultural del África, y en el intermedio quienes estaban disputando ambas comunicaciones eran las niñas. Eran niñas que en promedio tenían 12 años, donde se vio y se pudo descubrir que en cierta ocasión la esclava que era llamada Tituba estaba haciendo un ritual de vudú y las niñas estaban bailando desnudas en el bosque. Este es un choque cultural, porque jamás se contó que estuvieran bailando en el bosque haciendo alguna práctica ritual o una entonación o un llamado hacia el demonio, como lo decía el pueblo, sino que lo tomaron culturalmente o como ellas lo podían plantear después, como dos niñas que están jugando en el bosque y que no hay nadie, y que la esclava, que era quien las cuidaba como la nana, y en esa época podían estar desnudas bailando al compás de su juego, y en ese momento la esclava estaba haciendo un ritual, y fue cuando empezaron a dar las primeras informaciones de que estaban haciendo brujería. Lo que ocurre allí en este choque y en este contexto es que no hay un conocimiento ni una participación de algo que pudiera decir qué era lo que realmente ocurría. Y lo que ocurrió allí, dados los estudios que se han hecho, es que una vez ellos fueron acusados, las niñas en su debilidad de pensar y de creer que están verdad teniendo un contacto con el demonio a través de todas las historias que Tituba, la esclava, les narraba, y de todo lo que recibían los rituales, ellas podían haber entrado en una histeria colectiva. Y en medio de toda esa histeria colectiva, sentirse que estaban siendo llevadas por el demonio, por un ser oscuro que las podía visitar, como Tituba les decía en sus historias, y lo que crearon en ellas fue un pánico, que es lo que hizo que se presentaran los primeros síntomas de ese comportamiento anómalo de las niñas. De allí entonces lo que podemos establecer es que era una época muy difícil de entender una religión desde un ángulo muy fanático, un choque cultural con las prácticas de vudú en el África, y dejar en una mente y en una emocionalidad infantil ambos rasgos culturales, generar una histeria dentro de las niñas, donde asumieron ese papel de que entrar dentro de ciertos rituales que la esclava les hacía y que iban en contra de Dios, le generó un estado de culpabilidad. Bajo esa culpabilidad ellas empezaron a cambiar su comportamiento y a sentir que habían fuerzas a su alrededor. Pero fue una explicación en el hecho de que aún no teníamos unos ámbitos tremendamente importantes para nuestra posmodernidad, como son las ciencias humanas, como es la psicología, como es el estudio del comportamiento humano y la estructura de la composición de la mente. Al no tener un conocimiento de la habilidad mental, ellas lo que hicieron fue sentirse ese grado de culpabilidad ante el padre, que incluso les exigía con castigo físico cualquier punto de atención y de modelamiento social, y al ellas sentirse en esta, digamos, encrucijada, tuvieron una debilidad tal que asumieron esa histeria de que las prácticas de vudú y las prácticas de brujería que se llama la esclava vinieron a componerlas como ciertas, y al ellas se sentirse culpables empezaban a sentir y a disociarse dentro de sí misma y a tratar de proyectar que ellas no eran las culpables. Pero lo que podemos entender es que las niñas en su debilidad asumieron un estado de histeria, y esa histeria se volvió colectiva para el pueblo, porque de allí nacen las acusaciones, como lo vamos a explicar, en que prácticamente todo el pueblo estaba practicando brujería, sí, hasta el punto que llegan a ver
más de 200 acusaciones. Sí, pero bueno, a ver, el tema está en que en aquella época no era la única familia, la de Perris, la que tenía en su casa a una mujer de color trabajando para ellos o en calidad en esa situación, ¿no? Entonces no era el único caso, simplemente que aquí en esta familia también había un caldo de cultivo por la forma de ser del padre, por las maneras en las que Perris se comportaba también con sus hijas, y básicamente en toda esta historia Ulises, una anciana, y Sarah Good, una indigente, que también habían sido acusadas, pero que ellas sí que se negaron a continuar el juego, se negaron a confesar su culpabilidad y fueron ahorcadas por ello. O sea, esto también era muy habitual en esa época, que aquellas personas que realmente se querían oponer rotundamente a ese tipo de acusaciones, pues eran inmediatamente ahorcadas o quemadas. Por supuesto, la tragedia de las dos Saras es exactamente uno de los resultados de este caos. Y para algunos historiadores, la fuente de todos estos fenómenos y estos síntomas es exactamente que el escenario de estos hechos, que fue Massachusetts, prácticamente pasó a ser de un pueblo puritano a ser considerado prácticamente el foco donde estaba tratando de entrar el demonio. Y por eso todo el mundo allí era culpable de alguna acción de brujería, siendo no cierto o cierto. Y el caso de estas dos mujeres, de las dos Saras, que terminaron ahorcadas, pues obviamente es eso, porque el puritanismo exigía exactamente resultados, entre comillas resultados. Era una sociedad tan cerrada, de una estructura comunal, que en el comienzo fue poco más que un proceso de campo bajo una dirección autocrática y muy devota. Es decir, por eso en mi introducción hablé de que el Estado y la religión se fusionaron, si se quiere, y esa autocracia por consentimiento, pues obviamente llevó a este tipo de comportamiento en donde todos eran prácticamente sospechosos de brujerías. No se salvaba a nadie, ni el más puritano, ni el menos puritano, ni el más rico, ni el menos rico. Hay una calle en Salem, porque este pueblo fue uno de los que impulsó mucho el comercio en sus comienzos, la calle de los ricos, donde estaban los banqueros, los abogados, los comerciantes, los grandes, los que tenían dinero, y las otras calles un poco más pequeñas o más angostas, pues donde vivía la gente que tenía menos o poca capacidad económica. Pero en ese sentido, la estructura de la sociedad, entre comillas comunal, estaba marcada por la autocracia y la perpetuación de una idea común, que era desde la religión el buscar la segunda o la tercera o la nueva Jerusalén, como lo planteaba el reverendo Parris, pero su comportamiento lo llevó a que él mismo terminara siendo víctima de esa casa de brujas con sus propias hijas, y por eso este asunto se salió de sus manos. Y hay algunos intérpretes y analistas que dicen que el comportamiento de las niñas de Parris podría verse asociado con el tema de que en esta zona de Estados Unidos, en Massachusetts, se cultivaban cereales con los que se elaboraba el pan, y que este cereal contenía una toxina, la ergotamina, de la que se deriva el LSD o el ácido lisérgico. Es una tesis. Y para la mayoría de estos estudiosos, posiblemente la causa de tan terribles acontecimientos, de la histeria colectiva y de las convulsiones que sufrieron las chicas, las hijas de Parris y muchas otras personas, como resultado del asfixiante clima, ¿sí?, de ese puritanismo, y de que la gente quería desfogarse de alguna manera, y a través del vudú, que se mezcla y que choca con la religión, porque es que hay una creencia, ¿sí?, pagana frente a una creencia religiosa.
la creencia pagana del budismo, que choca exactamente contra el puritanismo. Y en esa educación marcada por la represión, en donde imperan aquellos tiempos, la histeria se vuelve el punto de desfogue para que si se quiere, por ahí se pueda, entre comillas, simular, ¿sí?, algo que está pasando con la gente, algo que es que la gente está siendo reprimida, pero no puede expresarse de otra forma, sino a través de este tipo de comportamientos a los que asocian con brujería. Así es, y Ulises. pues obviamente las personas que estaban asociadas a esto, los esclavos, pues fueron los primeros, las primeras víctimas y los primeros inculpados de esta situación. Muy bien, estamos de vuelta aquí en Primera Línea, estamos a través de KM440 Radio, la radio latina que emite desde Londres, también a través de Fiesta 95 FM desde Southampton, al sur de Inglaterra. Estamos estrenando página web www.enprimeralínea.net, enprimeralínea.net, la página web donde ustedes pueden encontrar todos nuestros contenidos del programa, donde ustedes pueden encontrar un poco acerca de nosotros, del equipo que conforma En Primera Línea. Un abrazo muy especial a toda esa gente que descarga nuestros podcasts por allí en iVoox, en Spotify y en Apple Podcasts. Bueno, estábamos hablando, como bien ustedes lo saben, acerca de este interesantísimo tema, las brujas de Salem, un tema que pues requiere de mucho análisis porque se produce en un contexto, en una época en la que las cosas eran manejadas de una manera muy diferente hoy en día, en la que ser acusado de brujería era prácticamente una condena a muerte, o tenías que acusar a otra persona para poder ir al menos a la cárcel y sobrevivir. Esa era la circunstancia, el contexto en el que se vivía esta situación en esa época. Pero ya pasando un poco y avanzando un poco más en el tema, Edinson, vamos a contar un poco acerca de lo que eran los juicios, cómo se llegaban a cabo esas condenas. En total fueron 20 personas las que se fueron condenadas a muerte, pero en realidad fueron más de 200 los juicios que se llevaron a cabo. Claro, Raúl. Vamos a partir de un hecho fundamental, como lo hemos tratado de explicar, y es que en este choque cultural, en el medio de niñas de 12 años, que era el promedio de las hijas de Parris, que era el sacerdote, empezaron ellas a generar esa histeria, y esa histeria colectiva de decir que ellas tenían pacto, o que la esclava tenía pacto con el demonio y era bruja, empezaron a tener unas acusaciones que llegaron a un número de más de 200 personas acusadas de brujería en ese pueblo. De esas 200 personas, 19 fueron condenadas a muerte y una de ellas fue muerta aplastada con rocas porque no se quiso declarar como alguien que practicaba la brujería. Lo curioso y lo más anecdótico de la base de esta problemática que estamos enunciando es que no había una realidad sobre los juicios. Llegó un momento en que cualquiera acusaba a cualquier otra persona de brujería y entonces tenían derecho a acusarlos, y en ese momento no se llegaron a 200 acusaciones. Lo más cómico de lo que tenemos que entender allí es la base de esa acusación. Tenemos que entender que la primera persona que fue acusada fue la esclava de la familia Parris, y ella, para poderse salvar de las torturas que hizo, ella dijo que ella no era bruja, que realmente lo que ocurría es que ella había visto el demonio, había visto al diablo, y que el diablo tenía contacto con ella, y que en esa visión lo que el diablo le había mostrado era un libro donde estaban todas las personas de Salem que tenían pacto con las brujas. Entonces allí empezaba una serie de acusaciones, y ella, para poderse salvar de que hacía ritos satánicos o ritos de vudú y que se los había enseñado a las niñas, ella empezó a decir qué personas eran las que estaban en esa lista, y entre las primeras personas están las dos primeras acusadas a pena de muerte, que fue Sarah Osben y Sarah Good, porque ella planteó que el demonio le mostró en el libro a estas dos primeras personas. ¿Qué hicieron con la esclava? Fue a prisión,
para no ser ahorcada, pero las dos otras personas, las dos vecinas de ella, una que era una anciana y la otra una indigente, que ella dijo que el demonio se la había mostrado en el libro de brujería, ellas se negaron a decir que eran brujas y fueron las dos primeras víctimas que murieron ahorcadas en el pueblo, delante del pueblo. Y de allí para allá empezó una histeria colectiva. La tercera acusada fue Marta Corey, y ella fue acusada porque la gente, los vecinos decían que ella era muy envidiosa y que además había tenido rencillas y problemas con otros vecinos y que ella era así debido a que era bruja. Por lo tanto, por ser una persona que ha tenido rencillas y problemas y que causaba envidia en las del pueblo, fue ahorcada. Y su esposo fue llevado a prisión, donde fue torturado y murió por sus torturas. Y tenemos que entender que todo nace en esta historia colectiva y que se le pudo inducir a las niñas con la esclava, y donde viene una cuarta víctima, que es lo que nosotros debemos analizar en este caso. Llega el reverendo George, y él fue acusado por la misma familia, la familia Pullman, que era la familia que trabajaba allí, grande de poder, que tenía una de las familias más adineradas, y entonces fue acusada por el padre de la familia, diciendo que en un sueño un espíritu se le ha aparecido diciéndole que el reverendo George era el líder de Satán y era quienes había traído la brujería a Salem, y que a través de ese sueño que había sido revelado fue la prueba para que él fuese ahorcado. Y es la cuarta víctima que muere allí, porque en un sueño le revelaron a esta persona de que él era el líder de las brujas. Y empezamos con 2-3 casos más para dar una conclusión. Vemos, por ejemplo, el quinto caso, que es el de John Arlen, donde él fue acusado de ser el hombre que supuestamente había entregado el libro con los nombres de las brujas que le habían mostrado a la esclava, y que él tenía ese libro, y el pueblo lo acusó de que él tenía ese libro, y por lo tanto también fue llevado a la horca. Y como vemos entonces en toda esta serie de muertes dado en una histeria colectiva, donde hubo 200 acusados, 19 muertos en la horca, y uno que fue muerto aprisionado con piedras, viene una sexta persona, que es el juez, que es acusado por el juez William Stone. Él envió a la horca a una mujer de Salem llamada Bridget, y esa mujer hacía 12 años había sido declarada inocente de brujería, pero como se había casado 3 veces, el pueblo dijo: ¿cómo una persona que ya fue condenada por bruja y salió inocente se viene a casar 3 veces? Alguien que se case 3 veces porque es bruja. Entonces la llevaron a la horca. Y empezó a crecer mucho más esta estructura colectiva, y los vecinos y las familias que tenían odios entre sí empezaron a crear odios entre sí para ello. Sí. A tal punto que llegó ese caso con el que terminó, el de Rebecca Nurse, que fue condenada por el juez, no porque fuera bruja, él la defendió como inocente de bruja, pero el pueblo generó una protesta de que no le podía el juez determinar que era inocente, y por lo tanto el juez, aún sabiendo que ella no era bruja, porque la conocía bien, mejor la llevó a la horca. Esta es una estructura colectiva, una histeria colectiva que nace en este fanatismo religioso y en estas rituales de vudú que se empezaron a mezclar en la familia, donde todos aprovecharon a acusarse de brujería porque me caía mal, porque era envidiosa, porque tuve un problema con ella, porque fue una mujer que se había casado 3 veces, y en toda esa condición terminaron 200 personas en prisión, de las cuales 19 murieron en la horca, uno apedrado, y muchos de ellos pasaron gran tiempo en prisión porque fueron acusados colectivamente por una brujería que no existía. Esa es una gran tragedia dentro de la historia humana, cuando empezamos a utilizar acusaciones falsas para poder entonces encarar aquellas emociones o situaciones que de no buena convivencia con los demás, y en unas acusaciones donde se jugaba la muerte, la vida de las personas en acusaciones falsas a través de una brujería, se creó una historia colectiva en un pueblo donde todos resultaban ser brujos y todos terminaron condenados en un estado de brujería que no existía.
Pocos años más tarde, algunos tribunales en el mundo, en esa zona en concreto, comenzaban a admitir que los procesos judiciales iniciados en Salem en ese año, en 1692, habían tenido bastantes irregularidades. Ulises, incluso hay la familia, por ejemplo, la niña Ann Putnam, una de esas niñas que supuestamente había sido embrujadas, le pide perdón tanto a la iglesia como a las familias de los ajusticiados en la horca y simplemente dice: lo hice engañada por Satanás. Ese fue al final el final de toda esta trágica historia. Sí, ella simplemente también acude a la figura de Satanás porque es que no tiene cómo explicar su comportamiento. Y prácticamente esa imagen colectiva se dispersó por todo el mundo y se volvió lugar común y se perseguía, se destapó el odio y los llamados ajustes de cuenta, es decir, los viejos odios de vecinos largamente reprimidos ahora se podían expresar abiertamente y era válido vengarse a despecho de los caritativos mandamientos de la Sagrada Biblia puritana. La codicia de tierras, antes puesta de manifiesto en continuos altercados por cuestiones de límites o por testamentos, pues simplemente se podía elevar a la arena de la moralidad o de la inmoralidad y ser catalogada como brujería. Era posible acusar de brujería a un vecino y sentirse perfectamente justificado en esa acción y obtener una ganga que era el control de la tierra del vecino, el ajuste de cuentas, que se daban en el plano terrenal, pero que venían desde lo celestial, es decir, el ajuste de cuentas entre el bien y el mal, entre Lucifer y el Señor Dios del puritanismo y el demonio, porque Massachusetts era considerada la ciudad y la Nueva Jerusalén, pero después de Massachusetts, toda la extensión de Estados Unidos hacia el oeste era considerada tierra de demonios por los mismos puritanos. Y entonces ese conflicto, esa lucha entre Lucifer y el Señor, se va al terreno de la sospecha, la envidia, el manejo perverso de cosas para hacerle daño al otro, el desencadenar odios y bajas pasiones en la general venganza o en la venganza general que se da en ese asunto. Y de ahí también surge lo que sería el antecedente luego en la década de los años 40 o 45, después de la Segunda Guerra Mundial, con la famosa Casa de Brujas del macartismo, promovida por el senador republicano McCarthy, pero ya no es contra la religión, sino contra el comunismo. Y por eso esto sería otro tema de tratar, pero aquí está uno de los antecedentes de lo que se puede considerar la persecución ideológica, la persecución política, los ajustes de cuentas, los viejos odios de vecinos por controlar poder, por controlar territorio, por controlar y por influenciar gente o masas en el caso de los movimientos políticos, y por eso surge una nueva versión, pero ya no religiosa, sino política, con el tema del macartismo en los años 40-45, después de la Segunda Guerra Mundial. Ese es un motor, Ulises, fundamental, esencial, y la estructura que genera todo este caos que generó en Salem. Porque imagínate, como tú muy bien lo expresas, no existía un parámetro que nos pudiera, a través de la razón, diagnosticar realmente qué pasaba, pero aprovecharon esas familias que tienen odio, que tienen una emocionalidad de caos, de envidia, en un fanatismo religioso donde todos vigilaban a todos sus vecinos para que nadie fuese a cometer una falta para ser acusado ante Dios, ante el párroco, ante la iglesia. Pero ¿qué hizo la iglesia? Todo el que era acusado le retenía sus bienes. Veamos estas dos oportunidades. Usted bajo su vecino tiene la posibilidad de decirle: usted practica la brujería, lo van a llevar a prisión, lo van a llevar a la horca y le van a quitar sus terrenos, y los terrenos van a ser entregados o a otra familia o
o la iglesia se queda con ellos. Es una oportunidad para quitar a alguien que en el cual usted, o en su corazón que tenga odio, puede entonces discriminar y quitarle a la otra persona, lo que quiera. Pero el Estado, que era la iglesia en su poder, se aprovechaba de esa riqueza que quitaba. Y en esa estructura queda algo muy fuerte entre este contexto, Ulises, y como tú lo decías al comienzo, es la participación de William Griggs, que es el médico. Sí. Traen al médico de Salem, y la iglesia se está quedando con las propiedades de aquel que es brujo, sin ser brujo, únicamente por la acusación de que soñé que alguien me dijo que era brujo. Él es una persona con envidia, es una persona con rencor, por lo tanto practica brujería. Le quitaban su propiedad y traen al médico para entonces dar un diagnóstico científico de qué sucede, y el diagnóstico del médico es que no sabe qué le pasa a las niñas y por lo tanto necesariamente tiene que ser obra del demonio. Imaginemos entonces un pueblo donde sus mismos vecinos no se cuidan entre sí, sino que tienen odio, un odio de venganza hasta ser capaz de llevar a otro a la horca, una participación de la iglesia donde quita sus propiedades, donde el Estado, que es quien aplica la ley de la misma iglesia para quedarse con su territorio, y el único que podía defender al pueblo que lo que pasaba era el médico, y el médico dice que al no tener una razón médica, eso es obra del demonio. Todas estas estructuras hicieron, dentro de la falta de conocimiento, la necesidad de ciencia, la necesidad de establecer qué es ese enfoque de la religión y la aplicación de unos procesos judiciales correspondientes y de una convivencia mucho más sana, hicieron una tragedia de este pueblo. Se quedaron sin terrenos, se quedaron sin toda la lucha que han generado como familia, muchos quedaron condenados por grandes tiempos en la prisión, otros quedaron muertos, y lo que se generó fue una histeria colectiva donde médicamente se viene a establecer que era un acto del demonio lo que está sucediendo. Toda una tragedia donde 200 personas van a prisión, 20 personas mueren y no hay una explicación lógica ni científica de qué sucedía en ese tiempo. Un entorno y una situación muy compleja para poder salir de una acusación de ella sin tener quien lo defienda al respecto. Bueno, no me quiero salir del todo del tema, aunque quiero entrar en un punto que no tiene que ver con las brujas de Salem, y es que tal vez quien más quemó brujas o quien más víctimas causó de esta manera fue la Inquisición, la tal Santa Inquisición. Y quería preguntarle a Ulises si solamente en Salem estamos hablando de 20 víctimas. Entonces, durante el periodo de la Santa Inquisición, ¿es posible saber una estimación de cuántas personas fueran víctimas de estas prácticas? Yo no podría dar un estimativo, pero según algunos historiadores, más o menos unas 50,000 o más brujas, en lo que se conoce de la historia, fueron llevadas a la hoguera, entre comillas brujas, la mayoría mujeres. Y en varios países la proporción con hombres era un poco más pareja, pero sin embargo, no muchos de estos países, entre comillas, la superan. Era una práctica valga la redundancia, prácticamente organizada contra la mujer. Específicamente, si se puede hablar y quiero tocar un término que se maneja ahora muy en boga, que es un feminicidio. Eso era lo que estaba sucediendo en ese momento con esa famosa cacería de brujas. Hoy lo llamamos feminicidio, pero es la misma situación, es atentar contra la vida de la mujer, por el simple hecho de ser mujer y por el simple hecho de que la mujer sea brillante, de pronto en conocimientos, que porque tenga ciertas habilidades, porque pueda tener destrezas que de pronto no tienen los demás, y surgen esas envidias, y surgen los famosos aquelarres, los rumores, las supuestas reuniones que supuestamente tendrían esas mujeres para tener perversos pactos con el diablo, y por eso se les acusaba de brujas, desde esos rumores, desde esos llamados sabbat, y que van más allá, y que en la actualidad hay muchos de esos que siguen de una forma moderna y sincrética una brujería denominada Wicca, con numerosas vertientes. O sea, esto no ha terminado. El tema de la brujería no ha terminado. Hoy se le denomina de otra forma, se le dan otros matices,
se trata de explicar de otra manera, un poco más sociopolítica, sociogénica, con el término del género femenino o el género masculino, pero más el femenino, y por eso acudo al término feminicidio, porque es un colectivo el que está siendo atacado. Y prácticamente la connotación es también llevar a 2 o 3 palabras: la histeria, el estrés y la religión como el motor que conduce el estrés hacia la histeria. Y eso fue lo que sucedió en Salem. La religión se volvió el elemento que promovió 2 tipos de conductas: primero un estrés y luego una histeria. Hoy en día nos damos cuenta que poder la mente trabajar fuera del cuerpo es algo posible, y que uno de los símbolos más recurrentes es que aparece un ave, entre ellas un águila, y viaja con su espíritu y puede permitir llegar o andar en otros lugares. Creemos que de pronto hay facultades humanas. Dawis, este es un tema muy importante, porque hemos podido también demostrar que hay personas que pueden sanar a distancia, y hay personas que pueden decir: llego en la noche y hago un punto de sanación. Lo practica mucho el chamán. ¿Por qué no el vudú, que es, según un trabajo científico como el libro de La Rama Dorada, tienen la capacidad de entrar a unas estructuras o a unas energías que componen nuestro espíritu y mover, estimular, o por lo tanto hacer que otras fuentes, otras energías se alimenten de nuestra propia condición energética? Es una práctica, digamos, natural, Dawis. Sí. Lo que pasa es que nosotros la hemos tratado siempre de convertir en corrientes, sí, en brujería, en chamanismo, en vudú, en santería, pero puede existir una facultad humana. Lo que pasa es que en aquella época, y creo que ni en esta, tenemos esa capacidad de entender esa condición humana, de que ha existido la facultad de poder hacer una sanación. Hay imposiciones de manos, y hay personas que generan una imposición a distancia o presente, y existe efecto de sanación. Por lo tanto, lo que podemos entender es que hay una facultad, pero no ha habido una estructura, una escuela, una ramificación, una creencia, una religión que acoja bajo estudios bien elaborados qué es lo que hace parte de esta conducta. Por lo tanto, dentro de estas prácticas las conocemos muy dentro de un nivel muy de jerga, muy de pueblo, quizás como metafísica, como transmutismo, como salir del cuerpo, como desdoblamiento, como noxis, como brujería, pero todo esto dentro de la historia nos ha dado de que hay ciertas personas que tienen esta condición, y que quizás lo que pasó con Salem es que al llevar las prácticas que no conocíamos de una cultura como la africana, y a un fanatismo religioso que tampoco conocíamos de cómo manejarlo, se vino a estructurar una histeria como tal. Pero creo, Dawis, que hay una facultad humana. Hay dentro de ellas quizás 4 variables necesarias de explicación. Una de ellas, y la primera, fue el fanatismo religioso. La necesidad de llevar la ciudad de Dios, de que todos se conviertan a la religión, de que el párroco Parris pueda ser un ejemplo ante el pueblo con su familia, convirtió a puritanos en gobernantes que prácticamente sin un control atravesaban por un periodo de alucinaciones masivas e históricas de ese fanatismo religioso. Yo recuerdo, y estamos aún en una edad posmoderna, que cuando yo era niño, el común de la gente adulta era: ¿se lo va a llevar el diablo? No le conteste, mamá, porque el diablo viene por usted. Por la noche el coco lo roba. Estamos hablando antes de entrar en la posmodernidad, como hubiese sido 300 años atrás. Ese fanatismo religioso infundió en las niñas el miedo a la ira de Dios. Y entonces, dentro de ese miedo, dentro de todo ese maltrato de Dios por comportarse tan mal, una de las pérdidas que iba a tener el pueblo era la cosecha, era el mal clima que se generaba por las sequías o la muerte del ganado. Eran involucradas precisamente porque era un pueblo de brujas, y había caído allí la ira de Dios. Por eso la necesidad de eliminar entonces a toda aquella persona que no tenía un vínculo social agradable. Empieza por un fanatismo religioso. Y una segunda variable que se adjunta allí es necesariamente, y algo que en la posmodernidad hemos tratado de modificar, el maltrato infantil.
el maltrato a los niños. Imaginémonos todos niños maltratados con castigos físicos, con un castigo de prácticamente deshonor, de niños que no tenían una valía porque cometían algún pecado, frente a la invocación de demonios que enseñaba la esclava de la familia, hizo que ese miedo, ese maltrato y esos rituales generaran una historia colectiva. Pero hay algo, y era un punto que muy bien nos daba a colación Ulises, es que una de las pruebas que científicamente se ha tratado de recoger es el ergotismo, que era la intoxicación de pan que se hacía porque utilizaban el centeno, que era fermentado con micotoxinas, que era procedente del hongo clavíceps. Y ese hongo es que genera los efectos similares a los alucinógenos del LSD. Imaginémonos la ira de Dios, el castigo, imaginémonos el maltrato infantil, un pueblo invocando demonios y alimentándonos diariamente con un pan que al ser fermentado tenía toxinas que nos generaran una disociación de conciencia, haciéndonos crear un viaje como el LSD. Todas estas alucinaciones fueron llevadas entonces a un complemento que fue la variable que vino a depositar todo este caos, y era la lucha y el complot de esas familias para mantener sus propiedades, para retirar las propiedades de quienes no querían tener cerca como vecinos, la oportunidad de generar hacia alguien un señalamiento donde podía ir a la horca y quedar sin las tierras que eran lo que se adjudicaban, vino a entablar necesariamente en ese complot de familias el tema que, como Ulises nos lo decía, un estrangulamiento social a la mujer. De las 19 víctimas ahorcadas, 14 eran mujeres, 5 eran hombres, y de esos 5 hombres, 3 eran esposos de ellas. Por lo tanto, todo era una estructuración familiar y patriarcal desde la caída de la mujer, desde la acusación a la mujer como estado de brujería, acompañado de ese ergotismo, de esas alucinaciones que muy posiblemente generaban las toxinas con que hacían el pan. El maltrato infantil y ese fanatismo religioso hizo de ese pueblo en ese año una creencia de locura. Solamente depositamos nosotros en la imaginación a un contexto donde todos los vecinos se odian y tienen una lucha de poder entre sí, generados de un fanatismo religioso que si hacen algo no debido deben ser castigados, pero adicionalmente tenemos toxinas en nuestro cuerpo que nos llevan a viajes alucinógenos como el LSD. Todos con la visión de que la mujer es la caída para destructurar la familia y el patrimonio. Todo ese contexto generó que las acusaciones de brujería nos convirtieran en verdaderos brujos de maldad, y terminaron entonces todas estas variables, según los estudios y las investigaciones realizadas, a ser el componente de un conjunto colectivo histérico de acusaciones falsas en nombre de una brujería, en nombre de un fanatismo religioso y en nombre de un odio colectivo entre familias, acompañado de una intoxicación en su alimento, generó de Salem una tragedia. Por eso este espacio es la historia trágica de las brujas de Salem. Muy bien, 9 de la noche, 15 minutos, estamos en primera línea desde la ciudad de Londres, en Inglaterra. Transmitimos para Fiesta 95 FM en Southampton y a través de KM 440 Radio para todo el mundo. También estamos en los diferentes podcasts de iVoox, Spotify y Apple Podcast. Muy especial el saludo para todos ustedes que nos sintonizan o que descargan nuestros audios a esta hora. Bueno, un tema realmente llamativo, un tema realmente que se presta a una discusión de alguna manera también social, cultural, humana, de cómo unos hechos como estos pudieron ocurrir en un lugar de la América profunda de la época, en la que un grupo de mujeres reprimidas causaron unas circunstancias en las que también se llegó a luchas de poder, que hubiese codicia, que hubiesen ciertos intereses económicos para que al fin y al cabo se diera un hecho tan lamentable que lo enmarca la historia como uno de los momentos más grotescos de la historia de la humanidad. Muy bien, yo quisiera, para terminar el tema, ya para cerrar completamente, una conclusión
Ulises, y empezaríamos contigo, una conclusión de lo que este tema nos deja, tanto para la humanidad como enseñanza para la humanidad, como los cambios que se pudieron producir a partir de ahí en la historia. Bueno, la enseñanza es que no hemos aprendido, y los cambios, pues sí, se han dado muchos, pero en función de mantener la hegemonía y mantener ciertos falsos poderes. Y con esto simplemente quiero decir que un aspecto es el binomio mujer-naturaleza. Mujer y naturaleza siempre han sido percibidas como algo impredecible, caprichoso y emotivo, y por ende deben ser conquistadas y dominadas. Estamos en un elemento que es la dominación y el machismo. Además, la mujer, al ser considerada como menor de edad, siempre ha requerido, entre comillas, de protectores o tutores, porque supuestamente es débil, porque es susceptible, porque puede caer en tentaciones demoníacas, y por ello el peso de la desestabilización cae sobre ellas. Y este fenómeno de las brujas de Salem es uno de los más claros ejemplos, aparte de otros muchos, en el proceso del nuevo orden político, entre comillas, colonial y luego postcolonial y luego el moderno y el que estamos viviendo. Por eso digo que no hemos aprendido con el tema de los feminicidios hoy en día. La caza de brujas hoy se vuelve y se traduce en la misoginia, en el rechazo a la naturaleza como fuente de conocimiento, y por eso atropellamos a la naturaleza, por eso destruimos a la madre tierra, por eso destruimos el medio ambiente y tenemos fobia desde la iglesia al erotismo y a la sexualidad como expresiones puras de conocimiento empírico que pueden derivarse de esa misma naturaleza como la sexualidad, representadas para la iglesia como una rendición de los sentidos ante una tradición de fe que no es tan de fe, sino que más bien es esa cacería de brujas frente a la mujer y frente a la naturaleza. Muy bien, Edinson, tu opinión, tu conclusión acerca de esto, la enseñanza que nos deja para la historia, lo que sucedió allí en Salem. Voy a generar 3 conclusiones y una enseñanza de ella. La primera conclusión es necesariamente las irregularidades en los procesos judiciales. Nosotros dependemos de la norma, del cumplimiento de la ley para tener un patrón de conducta establecido socialmente. Para eso son los procesos judiciales, para determinar dentro de un ambiente cuáles son los parámetros a seguir. Pero cuando hay irregularidades en los procesos judiciales, como en Salem, solo cometemos errores. En el año de 1703, 11 años después de empezar las acusaciones, se pudieron admitir por parte de los tribunales que sí existieron errores en los procesos judiciales y determinaron no continuar y rechazar las pruebas presentadas. Personas que llevan 8 o 10 años en la cárcel, de las 200 que fueron condenadas, aún muchas de ellas están en la cárcel precisamente por estos errores judiciales. Es una primera conclusión que debemos determinar, qué es lo que permitió que se derivara esta tragedia. Una segunda conclusión necesariamente es la necesidad de acusar a alguien falsamente con deseo de tomar un poder de hecho. Lo vimos con la niña Pullman, que tenía 12 años, y ella misma acusó a su abuelo propiamente, y ella de 12 años tuvo que asumir la responsabilidad de ver cómo los ahorcaron miembros de su familia, y ella luego se arrepintió diciendo que las acusaciones no eran falsas, que habían sido suposiciones, y la única manera de ella determinar que habían sido una suposición era porque el demonio la había engañado. Vemos entonces que la necesidad de la mentira y una acusación falsa es una conclusión que hace que se haya generado toda esta histeria colectiva. Histeria colectiva que como tercera conclusión se da por el asfixiante clima de puritanismo y esa educación represiva que ha impregnado y ha imperado siempre desde tiempos antiguos como terribles acontecimientos a generar de la sociedad una historia colectiva. Entonces, bajo estas 3 conclusiones de una historia colectiva reforzada por la sociedad, bajo falsas acusaciones y premisas, que es casi una costumbre de las personas acusar falsamente, y bajo las irregularidades de esos procesos judiciales, podemos generar una gran enseñanza, y es la enseñanza
que debemos entender como una advertencia donde los peligros del extremismo religioso, donde los peligros de las acusaciones que no son reales y el extremismo en esos fallos y en los procesos judiciales hacen que se introduzca gubernamentalmente el gobierno sobre las libertades humanas que no han sido educadas. Aquí existía una libertad humana de expresar, de decir, pero sin una formación. Y el gobierno vino a tomar riendas sobre una libertad humana sin formación y acusar, bajo el amparo de la ley, toda una colectividad de un pueblo que no tuvo una manera de ser formado bajo la estructura. ¿Qué nos deja como enseñanza? La necesidad de aplicar la ley bajo todos los parámetros estrictos, la capacidad y la necesidad de tener la ciencia en favor siempre de la razón, pero también la necesidad de generar colectivamente una estructura de paz entre nosotros, porque si nosotros bajo el odio y el ataque de los demás permitimos que la ley nos ampare en ello, venimos a generar esta histeria colectiva y esta historia de terror que nos dejó en Salem muchas enseñanzas para corregir bajo todo lo que el pueblo ha podido manifestar, acusaciones de índole que llevan a la muerte, a acusaciones y prácticamente a una historia irreal, falsa, de brujería que no existía, donde 200 personas fueron acusadas bajo esta tragedia. Perfecto, 9:23 de esa manera cerramos el tema de la trágica historia de las brujas de Salem. Edinson, Ulises, tenemos página web, la estrenamos desde esta semana, es www.enprimeralinea.net, así que allí podrán pues todos nuestros oyentes tener la oportunidad, si quieren, de conocer un poco acerca de nosotros, de Ulises, de Edinson, de Sandra Rincón. Quieren conocer algo acerca de nosotros, pues ahí hay un poco de información, o si están interesados también en escuchar algunos otros de nuestros programas, pues también lo van a tener ahí disponible, ¿no? Esto es algo positivo, Ulises, que le ponemos como herramienta a las personas también para que sigan escuchando nuestro programa. Por supuesto, es muy importante vincularse con la tecnología, la página web que está ya al servicio, a disposición de todos nuestros seguidores, y como bien lo manifiesta Dawis, los podcasts están ahí para que usted lo pueda bajar, lo pueda volver a escuchar las veces que considere necesario, porque aparte de ello nuestro objetivo también es en gran medida llevarles a ustedes un mensaje de interpretación de lo que se está presentando en el mundo, y qué bueno que la página web y todas estas herramientas de la tecnología hoy estén a el servicio de todos nosotros. Así es, y además a partir de ahora vamos a intentar incluir algunos temas de actualidad mundial. Hemos recibido a través de las diferentes redes sociales invitaciones a que hablemos sobre temas que suceden en la actualidad, y hay un tema con el que vamos a empezar ese nuevo, digamos, estilo de alguna manera de programa. Edinson, es que la próxima semana vamos a entrar en un poco de geopolítica y vamos a analizar esa posible, entre comillas, invasión de Rusia a Ucrania. Ese es un tema de actualidad y un contexto que es bien delicado en estos días. Si vemos la historia y todo lo que nosotros hemos venido dialogando a través de otros espacios, incluso cuando hemos tomado espacios sobre las profecías y demás, nos vinculan que para el año 2020 hay ciertos síntomas que nos dan de que el sistema político y económico, debido a factores externos que estamos viendo, entre ellas que potencias que venían generando gran poder y quedaban, digamos, congeladas por un tiempo, posteriormente iban a generar un clima de ataque a nivel mundial. Rusia es uno de ellos, y creemos que podemos y debemos analizar con mucha prudencia este tema, porque dentro del contexto actual estamos muy posiblemente a entrar en una guerra fría o nuevamente en la tercera guerra que todos le temen, que todos plantean que puede llegar, y que según los síntomas algo que se pueda llegar a dar en esta posmodernidad daría mucha fractura de convivencia al estado actual en que el mundo anda viviendo.
Así que vamos a tomar este tema sobre Ucrania, sobre Rusia, cuáles son los indicios, el origen de por qué la problemática, el desenlace, y a nivel mundial, qué gobiernos y de qué manera se viene trabajando para tratar de evitar y mantener y seguir conviviendo en una paz mundial para todos. Así es, Ulises, es muy factible que después de la pandemia y de una posible crisis económica hayan gobiernos interesados en que se produzca una guerra en la que se puedan, digamos, tapar las vergüenzas económicas de algunos países. Por supuesto, no solamente las vergüenzas de algunos países, sino simplemente el cinismo de otros, porque es que la guerra es una buena industria, entre comillas, para muchos. Sí. Y pues las guerras en el Medio Oriente ya están motivadas por el desgaste, el tema de Irán, el tema de Irak, el tema de Siria, el tema de Jordania, el tema de Israel y el conflicto con Gaza, que están ahí sobre la mesa, pero que están en frío. Es bueno encender otra guerra, pero en el patio del vecino, es decir, el patio tiene que ser no Estados Unidos, no Rusia, sino un tercer patio que puede ser Ucrania y, ¿por qué no?, algunos países de aquí, de Europa, muy cercanos a Ucrania. Esto es un asunto bastante preocupante para la humanidad, porque no hemos aprendido que de la guerra solamente vamos a quedar simplemente el desastre y la destrucción. Y si viene una tercera guerra mundial, posiblemente la cuarta sea con palos y piedras. Vaya, gracias Ulises, gracias Edinson, son las 9 de la noche, 29 minutos. Un saludo y un agradecimiento muy especial a todos ustedes que han estado en sintonía de En Primera Línea. Yo soy Dawis Buitrago, los espero el próximo martes con más En Primera Línea aquí en KM440 Radio.